Amada Iglesia, le damos la bienvenida por estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes, allí en su hogar donde se encuentre, que sea el Señor bendiciendo sus vidas y que sea fortaleciéndoles cada día más y más. Amén. Vamos a estar comenzando el servicio en esta mañana, así que aprovechemos este tiempo que vamos a estar aquí a través de las redes sociales conectados, pero aprovechemos para pasar ese momento y compartir de alguna forma juntos. Amén, ya que no lo podemos hacer aquí en este lugar, pero cada uno ahí desde su casa, igual con ese mismo espíritu y con ese mismo amor, vamos a estar buscando de su presencia. Los invito en esta mañana a ir al Salmo 121 y vamos a estar leyendo este capítulo. Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Es un salmo precioso que nos recuerda de que nuestra confianza está puesta en el Señor. No dependemos de las circunstancias, de lo que se pronostica para el futuro. Nosotros sabemos que nuestro futuro está puesto en Dios, así que cada día a seguir en Él, a seguir confiando en esas promesas y no permitir que nuestra fe mengue por las noticias, por las estadísticas que se dan, sino que esta semana sea una semana nueva, una semana de bendición, donde vamos a estar ahí buscando del Señor, buscando su presencia y creciendo juntos, buscándole cada día y saber que este tiempo es una oportunidad que el Señor nos da para nosotros poder crecer cada día y ponernos a cuentas con Él. Amén. Porque sabemos que Él nos guarda. Sabemos que nuestra confianza no está en lo natural, no está en el medio. Sabemos que nuestra confianza es sobrenatural, depende de nuestro Dios. Así que sigamos cada día aferrados a Él y dándole gracias a Dios por lo que recibimos, por las cosas, por el alimento que no nos ha faltado en este tiempo. Y sabemos que el Señor hasta aquí ha sido fiel y va a continuar siendo fiel con cada uno de nosotros. Amén. Así que los invito en esta mañana a hacer una oración allí donde usted se encuentre, incline su rostro y démosle gracias a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, oh Dios, por este día nuevo que tú nos regalas, porque nos permites, Señor, estar aquí delante de tu presencia, oh Dios, porque nos regalas una nueva semana para comenzar, oh Dios, y no queremos hacerlo de cualquier forma. Queremos hacerlo, oh Dios, tomado de tu mano, Señor, y confiado en esta promesa, oh Dios, de que tú vas a estar con cada uno de nosotros, oh Dios, y que esta semana, Señor, tú nos vas a guardar, así como esta semana que pasó, estuviste con cada uno de nosotros, nos guardaste de todo mal, de todo peligro. De igual forma, Señor, esta semana que viene la presentamos delante de ti para que seas tú tomando el control y seas tú obrando, Señor, en cada día, Papito Dios. Gracias te doy en esta hora, Señor, y en esta mañana vamos a alabarte con gozo, con alegría, Señor, y continuamos en este servicio. Quédate aquí con nosotros, Señor, quédate en cada corazón y en cada vida. Le doy gracias al Señor por esa oportunidad y continuemos el servicio alabándole, gócele, cante con alegría allí desde su hogar, ahí donde usted se encuentre, cante, no deje de gozarse. No hay motivos para estar triste. Cada día alabémosle y glorifiquémosle al Señor. Y sobre todo, en este momento aquí que vamos a estar juntos, aprovechemos este tiempo. Cántele y gócese en su presencia. Dios me lo bendiga. Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este culto online, este día tan especial donde vamos a tener Santa Cena. Amén. En esta mañana vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle que Él es el Dios a quien adoramos. Amén.
su palabra reina con autoridad. Sí, Señor, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria del poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria del poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te Amén, y vamos a seguir alabando al Señor, y en esta mañana vamos a decirle al Señor: milagroso, eres milagroso, abres caminos. Sabemos que cuando nosotros quizás vemos un poquito complicada la situación, sabemos que el Señor está ahí, que si se lo pedimos, Él nos va a dar.
Amén. Y vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle en esta mañana. Y lo invito a que acompañe desde su casa, que ore, que le dé gracias al Señor por estar ahí al lado de nosotros. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy, quiero conocerte y quiero que obres en mí. Amén. Vamos a alabarle en esta mañana. Sí, Señor. Amén. Alábele en esta mañana, Señor. Invítelo a su corazón. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Eres un Dios de milagros, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso Señor eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Queridos hermanos, buenos días. Espero todos se encuentren bien de salud y gozando de las bendiciones que nuestro Padre nos concede en su infinita bondad. Deseo hacer una pequeña reflexión sobre los diezmos y ofrendas. Para ello vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 10, el cual dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este versículo tiene su contexto en la parábola de un mayordomo que administraba los bienes de un hombre rico, el cual fue acusado de malgastar su dinero. Más allá de la historia en sí, quisiera resaltar el hecho que tanto en esta parábola como en otras que se narran en la Biblia, uno no es dueño de los bienes que posee, sino que es más bien un administrador, un mayordomo. Y eso es una verdad que debiéramos tomar en cuenta. Eso nos lleva a dos puntos simples que resaltar. El primero es el hecho de que todo lo que tenemos es una bendición de Dios, y es gracias a su bondad y su fidelidad que nos permite administrarlo. Lo segundo, como dice el versículo que leíamos, radica en que esto es independiente de la cantidad de estas bendiciones. A veces pensamos que porque tenemos poco, no tenemos por qué diezmar u ofrendar. Pero la Biblia es clara en este aspecto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aún así, nuestro Dios es grande y maravilloso, y nos sostendrá en momentos de dificultad. Pero esforcémonos para ser fieles, conforme a lo que nos fue concedido administrar. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, que en tu soberanía y bondad y fidelidad nos has sostenido, nos has sustentado y nos concedes cada día lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fieles y a tener un corazón bondadoso con los necesitados y depender cada día más de ti. A ti sea la gloria y el poder por siempre. Amén y amén.
Hermanos, amigos, los saludo en el nombre del Señor. Espero que se encuentren muy bien. Quiero darle las gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad que me da de poder predicar su palabra. También quiero darle las gracias al pastor Orestes por todo el apoyo que siempre él nos ha sabido brindar. Así que ahora vamos rápidamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios el día de hoy se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a navegar entre el versículo 20 y el 40. El mensaje de hoy tiene como título Tiempos de resolución. El capítulo 18 nos cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo las consecuencias de su desobediencia y alejamiento del Señor. Estaban pasando por una sequía increíble porque habían caído en la idolatría. El rey Acab, que era el rey en esos momentos de Israel, la palabra de Dios nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los otros reyes que habían estado antes. Acab se casó con Jezabel, que era la hija de un sacerdote que gobernó Tiro y Sidón más o menos por 32 años. Y a juzgar por su nombre, Et Baal, ¿verdad? Podemos dar por seguro su dedicación total y absoluta al culto de Baal. Acab se casó con Jezabel durante el reinado de su padre. Y se cree que probablemente participó en algún tipo de culto a Baal como su ceremonia, como un rito en su casamiento. Pero algo interesante que hay dentro de todo esto, que el nombre de los hijos de Acab, uno era Ocosías, que significa el Señor toma, y el otro se llama Jorán, que significa el Señor es exaltado. Entonces esto nos sugiere que tal vez no quería reemplazar el culto a Jehová por el de Baal, sino que quería fomentar la adoración de ambos en un tipo de culto secretista, como era común en la cultura antigua. Acab llevó al reino del norte este culto fenicio de Baal por influencia de su mujer Jezabel, construyéndole un templo en Samaria, de la misma manera que Salomón le construyó un templo al Señor en Jerusalén. Acab llegó al punto de darle la categoría de oficial a este culto pagano en todo el territorio del norte. Así que por lo tanto aquí tenemos un rey que no estaba completamente tomado de la mano de Dios y en parte responsable de todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y por otro lado, en este capítulo podemos ver al profeta Elías. Creo que todos hemos escuchado del profeta Elías. Elías, el significado de su nombre, quiere decir el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Y eso constituye la esencia misma del mensaje. Elías fue enviado a oponerse de palabra y de obra al culto de Baal y a todo aquel que participase en él. La palabra de Dios nos enseña que en esos tiempos, desde los tiempos de Jeroboam hasta los tiempos de Acab, los reyes no habían sido fieles. Así que, por lo tanto, y la gran crisis que causó Acab por fomentar estos cultos paganos, hizo que Dios enviase a Elías como representante suyo en lugar de algún rey o algún sacerdote. Pero hay algo interesante, porque la sequía no fue solamente el juicio de Dios sobre esta nación porque habían caído y se habían vuelto a la idolatría, sino también era una demostración de que aunque ellos dijeran que Baal era el rey de la fertilidad y el rey de las nubes y el rey de la lluvia, era incapaz de hacer llover en el territorio. Dios, cuando comienza esta sequía, Dios saca al profeta de su tierra y de su pueblo para dejarlos sin su palabra y sin su bendición. Y eso nos confirma que la ausencia de Elías es el juicio de Dios sobre esta nación. Después de esto, el Señor decide y le dice a Elías que se presente ante Acab porque él va a enviar lluvia. El regreso de Elías, hermanos míos, no es ocasionado por el arrepentimiento del pueblo de Dios, no, de ninguna manera, sino que es una orden directa del Señor, que bajo su gracia y su soberanía ha decidido manifestarse
nuevamente al pueblo. Así que Elías, como era un hombre de Dios obediente, fue y se encontró con un mayordomo, porque regresó al territorio y se encontró con el mayordomo del rey, de Acab. Y le dijo inmediatamente, ¿sabes qué? Anda a Acab y dile que quiero hablar con él. Este mayordomo se asustó muchísimo. Le dijo, no, señor, pero ¿qué es lo que yo te he hecho? Yo he hecho cosas buenas, he cuidado a algunos de los profetas de Dios, lo he guardado, lo he alimentado. ¿Por qué tú me haces esto? En tanto yo vaya a decirle a Acab que tú estás aquí y volvamos, el Espíritu de Dios te va a mover. Y acá me va a matar, le dijo, me va a matar aquí mismo. Dios sabe cuánto te ha buscado ese hombre por todos lados y nadie sabe dónde tú estabas. Sabemos que Dios está contigo y que Dios y el Espíritu de Él es el que te mueve por todos lados. El profeta Elías le dijo, no, tranquilo, yo voy a estar acá. Así que tenemos el encuentro de Acab con Elías, que es muy interesante porque lo primero que Acab le dice a Elías cuando vuelve y se encuentra con él, le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Esto es en el versículo 17. La palabra de Dios dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Acab pensaba que el culpable de todo lo que le estaba pasando a Israel era Elías. Pero sin embargo, mira la respuesta de Elías en el versículo 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías fue claro. Y se lo dijo completamente ahí en su cara. Tú eres el responsable. Tú, tu mujer, tu familia. Porque ustedes se han dejado los mandamientos del Señor y se han ido detrás de estos dioses, ¿verdad? De estos Baales. Entonces le dijo, no solamente le dijo la verdad en su cara, sino que le dijo, y reúneme en estos momentos, le dijo, a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. ¡Wow! Y el rey Acab fue rápidamente y reunió a todo el pueblo en el monte Carmelo. Así que, y no solamente le dijo, reúneme a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, sino que también le dijo que llevara a los profetas de Baal, ¿cierto? A reunirse con ellos de igual manera. Así que vamos a leer el versículo 20 del capítulo 18 de Primera de Reyes. La palabra de Dios dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. El profeta ni siquiera lo estaba tratando, hermanos, de convencer. Solamente le estaba diciendo, hey, no anden más en dos pensamientos, no naveguen entre dos aguas. Aquí, si Jehová es Dios, síganlo a él. Y si ustedes creen que Baal es Dios, síganlo a él. Pero decídanse. Y aquí va el primer punto de esta predicación. Decídete, obedece. Así se llama el primer punto de esta predicación. Así como el pueblo de Israel, que estaba viviendo, ¿verdad?, unos tiempos bien difíciles, nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de definición. Estamos siendo llamados a obedecer, estamos teniendo un llamado a la obediencia como iglesia y como individuos. A la luz de los tiempos que estamos viviendo, estamos siendo llamados a recuperar nuestra verdadera identidad, hermanos, como el pueblo de Dios. Estamos viviendo tiempos como ningún otro. Estamos viviendo tiempos sin precedentes. Tiempos donde muchas de las profecías que hemos escuchado, que hemos hablado durante tantos años, hermanos, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Declaraciones bíblicas sobre los últimos tiempos se cumplen, ¿verdad? Hemos entrado a una época extraña y muchas veces sobrecogedora. Los desastres naturales, huracanes en Centroamérica, terremotos, ¿cierto? Por todos lados, fuegos. Esta misma pandemia, hermanos, que tiene al mundo de cabezas. El aumento de la violencia y el aumento de la maldad en el mundo, hermanos míos. Es increíble. La migración de personas por todas partes del mundo, hermanos míos. De hecho, las personas que están cruzando en balsas en el Mediterráneo, creo que le han llamado al Mediterráneo la fosa común más grande porque se están
dando vueltas, se están hundiendo y la gente está muriendo solo por el hecho de querer buscar un mejor lugar. Latinoamérica, el movimiento de masas buscando mejores lugares para vivir, alejados de la corrupción, alejados de la pobreza, alejándose de toda la violencia que hay en algunos de los países, buscando lugares mejores para ellos y para su familia. El cuestionamiento, hermanos míos, de la sexualidad humana y de la identidad del ser humano. O sea, estamos viviendo tiempos como ningún otro. Estamos viviendo tiempos como ningún otro, ni como ninguna otra parte de la historia. Y la iglesia, como iglesia no podemos seguir viviendo como estábamos viviendo hasta ahora. Debemos ser capaces de discernir los tiempos y ajustarnos al mover de Dios y saber reconocer las directrices de Dios. Porque Dios nos está dando estas directrices como congregación y como individuos. Por eso es necesario, hermanos, que decidamos obedecer. Así como el pueblo de Dios estaba pasando un mal tiempo por su desobediencia, en estos tiempos que nosotros estamos pasando, que se están poniendo un poco difíciles, tenemos que obedecer, tenemos que aprender de lo que estaba pasando. Entonces, hermano mío, hemos entrado a una nueva etapa del trato de Dios con la humanidad y con su iglesia. Y las consecuencias de la desobediencia, hermanos míos, van a ser más serias. Donde no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes, no podemos seguir viviendo como niños, sino como adultos en la fe. Tenemos que empezar a vivir como adultos en la fe, porque lo que se avecina, hermanos míos, es serio. Y estamos en un tiempo donde la manifestación de la verdad de Dios es evidente y el llamado de Dios a la obediencia. Ese es el llamado de Dios el día de hoy, a la obediencia. Y como iglesia estamos en una etapa de madurez donde tenemos que definir quiénes somos. Y tenemos que obedecer donde el Señor nos lleve. ¿Ok? Al Señor lo que le importa es la obediencia. Que seamos obedientes a su palabra. Eso es todo. Eso es lo que nos pide el Señor. Obediencia. Y estamos en una etapa donde la desobediencia va a tener consecuencias graves, hermanos míos. Y solo la obediencia a la palabra de Dios nos va a poder proteger y nos va a poder defender de las cosas que se avecinan en el futuro. Y así vamos a poder estar preparados también para poder testificar del mensaje de salvación, del mensaje de la palabra de Dios con autoridad a través de nuestro testimonio de obediencia. Y vamos a poder llegar a las naciones y entregar el mensaje, hermanos míos, con autoridad. Así que tenemos que ser obedientes. El pueblo de Dios no estaba siendo obediente en estos momentos. El profeta Elías les dijo, tienen que decidirse, decídanse. O están con Dios o están lejos de Él. Y así es el día de hoy. O estamos con Dios o estamos lejos de Él. Pero no podemos seguir en dos pensamientos. La palabra de Dios en el versículo 22 nos sigue hablando y dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. O sea, quedó claro que no había que poner fuego, solamente había que poner el holocausto sobre la leña, pero sin fuego. El versículo 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Así que está claro, iban a poner estos holocaustos, ¿verdad? Y iba a caer fuego del cielo, y el Dios que respondiere, ¿verdad? Con fuego del cielo, ese iba a ser el Dios, le dijo Elías. Así que Elías comenzó a preparar todo. Le dijo a los, ¿cómo se llama? A los sacerdotes de Baal, le dijo, mira, ustedes vayan, como ustedes son más, vayan, preparen su holocausto, preparen todo, no pongan fuego, ¿verdad?, sobre la leña y comiencen a invocar el nombre de sus dioses. En cambio yo voy a ir al otro lado, voy a empezar a preparar mi holocausto y así después veremos quién es el Dios que responde.
Entonces, la palabra de Dios nos dice que más o menos al mediodía estos sacerdotes estaban haciendo todos sus ritos paganos en alta voz y no había respuesta de nada. Y por ahí, como por al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos, comenzó a decirle, hey, gritar más fuerte, levanten la voz, ¿verdad? Tal vez el Dios de ustedes no lo escucha. Oh, ya sé, le decía, quizás está meditando un poquito, así que van a tener que hacerlo con un poquito más de fuerza, un poquito más fuerte. Oh, a lo mejor está trabajando, le dice, o va de camino. Ah, ya sé, a lo mejor se quedó dormido, le dice. Así que imagínate, ahí Elías tenía tiempo hasta de molestarlo, pero estos sacerdotes clamaban a grandes voces, dice la Biblia, y empezaron a cortar sus cuerpos con cuchillos. Esos sacerdotes terminaron bañados en sangres. Y la palabra de Dios nos enseña que estos sacerdotes gritaban frenéticamente, pero no hubo respuesta, ninguna voz, no hubo nadie que respondiese, dice la palabra de Dios, ni que escuchase. Así que no hubo respuesta de parte del Dios del Baal, el Dios que ellos representaban. Entonces el profeta, en el versículo 30 del capítulo 18 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y aquí va mi segundo punto en esta predicación. Arregla tu altar. Si has perdido esa comunión con Dios, arregla tu altar. Si has descuidado la relación con Dios, restaura esa relación. Mira lo que hizo el profeta Elías. Elías comienza a arreglar el altar de Dios que se encontraba en ¿verdad? Monte Carmelo, que este monte era una montaña que dominaba una vasta extensión geográfica. Era como un vigilante del valle de Jezreel, se llamaba, donde estaba ubicado este monte. Se cree que la sequía no lo afectó tanto porque era muy, muy frondoso y era visible desde muchos lugares del reino de Israel. Allí estaba el altar de Dios, hermanos míos. Allí en un tiempo se adoraba, se oraba, se hacían holocaustos. Pero lamentablemente en esta parte de la historia el altar era un testigo mudo. Era un altar descuidado espiritualmente, estaba desvalorado moralmente por un pueblo entero. Y el profeta Elías reconoció que este era un altar desolado, donde ya no se adoraba, donde ya no había manifestación, donde ya no se revelaba, donde no se experimentaba nada. Y el profeta Elías se propuso ordenar el altar de Dios para demostrar que Jehová es Dios, el único Dios verdadero. Entonces, ¿qué hizo Elías? Tomó 12 piedras para comenzar a restaurar el altar. Y las 12 piedras representan las 12 tribus de Israel, representan la unión. Nos habla también de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, y nos habla de la familia y de la soberanía de Dios. Hermanos míos, podemos ver que esta gran familia del pueblo de Israel no estaba buscando a Dios. Así que Elías tomó estas 12 piedras que representaban a cada uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Él no fue a preguntarle a ellos si querían estar en el altar, no, él fue y los metió. Fue Elías el que restauró el altar. Fue Elías el que tomó las piedras y las metió en el altar. No fueron sus esposas, no fueron sus hijos, no fueron ellos, ¿verdad? Elías reparó el altar, puso la leña y cavó la zanja. Eso es lo que hizo Elías, porque sabía que era necesario restaurar la comunión con Dios. Y es necesario hoy restaurar la comunión con Dios. No tenemos que dejarle todo a Dios. Tenemos que hacer nuestra parte. Haz tu parte. Intercede por tu familia. Dales un buen testimonio. Entrégales amor. Y verás cómo Dios hace el resto. No le dejes todo a Dios. Anda y ordena el altar de Dios si lo has descuidado. Nuestras decisiones, hermanos míos, afectan o benefician directamente o indirectamente a nuestra familia y a los que están alrededor nuestro también.
Dios quiere manifestar su gloria en nuestras vidas. Busquemos la presencia de Dios día a día. Hermano mío, y si hemos descuidado el altar, arreglémoslo, así como lo hizo el profeta Elías. Restauremos esa relación con el Señor. Pongamos nuestras prioridades en orden. El Señor está con los brazos abiertos, hermanos míos, para abrazarnos, para poder tener esa comunión gracias a Cristo Jesús. Y si tú lo haces, si has descuidado un poco tu relación con Dios y te vuelves a Él, vas a ver el poder restaurador de Dios para tu familia. Pon a tu familia en el altar, en oración, hermanos míos, y confía en el Señor, porque Él es poderoso para hacer milagros, hermanos míos. Amén. Así es. Así que, entonces estaba el profeta Elías esperando el turno de la respuesta de Dios. Pero mira lo que hace el profeta Elías después que reparó el altar. Recuerden, primero llama a obedecer, llama a que se decidan al pueblo de Israel. Y después arregla el altar, ¿cierto? Restaura la comunión con el Señor. Y ahora viene en el versículo 36. La palabra de Dios dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, qué hermosa palabra. Mira qué bueno nuestro Dios. A pesar de lo infieles que eran, la palabra de Dios dice: y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego, dice. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Imagínense qué increíble de lo que fue testigo este pueblo, de todo el poderío de Dios. Imagínate viendo fuego del cielo consumiendo ese holocausto enfrente de sus ojos. Qué increíble, qué maravillosa experiencia. Pero gracias al Señor Jesucristo, hoy no necesitamos, ¿verdad?, hacer más sacrificios para el perdón de nuestros pecados, como se hacían antes, ¿verdad? En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2 de la Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Imagínense qué bello es nuestro Señor Jesucristo. Él tomó tu lugar y el mío. Él en la cruz pagó por tus pecados y por el mío, y restableció esa relación con nuestro Padre Celestial. Por eso ahora podemos ir confiados en el nombre de Jesús. Podemos hablar con Él, podemos orar. Ahora que sabemos que Cristo Jesús tomó el lugar que te correspondía a ti y que me correspondía a mí, ¿verdad?, para el perdón de los pecados. En esa cruz, Cristo Jesús pagó por ti y por mí a precio de sangre, y su sangre nos lavó, y ahora podemos tener esa hermosa comunión con Dios mediante Cristo Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, si Él pagó ya por nuestros pecados y ya no se hacen más sacrificios ni holocaustos, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos ser sacrificios vivos. Sé tú el sacrificio, seamos sacrificios vivos. Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, nos convertimos en sacrificios vivos al ser transformados, hermanos míos, a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, nos dice Pablo. Así que así vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Y eso nos ayudará a vivir apartados para Él, a vivir en santidad. Donde sea que Dios te haya puesto, donde sea que Dios nos tenga, hermanos míos, tenemos que vivir apartados para el Señor. Tenemos que buscar vivir en santidad. No es necesario que tú seas un pastor, no es necesario que tú seas un predicador, no es necesario que seas un evangelista o un misionero o que tengas alguna forma de servicio a tiempo completo para Dios, para que tú vivas en santidad. No, hermanos míos, más bien deberíamos, ahí donde el Señor nos plantó, debiéramos florecer. Ahí donde estamos plantados, hermanos míos, y a medida que nuestras mentes son transformadas, ¿verdad? Ya no nos vamos a conformar a este siglo, sino que vamos a comenzar a tomar actitudes y a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece, hermano mío? Esa es la renovación que el Señor está hablando. Queremos ser y queremos actuar de manera que podamos agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que conseguir, ese es nuestro objetivo. Quizás a lo mejor de la forma que somos o las cosas que queremos hacer van a parecer difíciles, ¿cierto? Y sacrificadas tal vez en algún punto. Pero eso va a ser según nuestros estándares anteriores, no según nuestros estándares transformados. Porque eso es lo que está haciendo el poder de Dios, está transformando nuestra mente, ¿cierto? Y convertirnos en sacrificios vivos. Cambiará nuestros anhelos, cambiará nuestros deseos interiores para que no sintamos que estamos renunciando a algo bueno, hermanos míos, sino que estamos obteniendo algo maravilloso, algo precioso, hermanos míos. Entonces, ser un sacrificio vivo no es ningún sacrificio en lo absoluto, sino que va a ser lo que deseamos desde el fondo de nuestro corazón por amor a nuestro Señor. Mire, qué maravillosa es la palabra de Dios, hermanos míos. Así que, para ir terminando, si has estado en algún momento con un doble ánimo, hermano, si te encuentras navegando entre dos aguas, decídete y obedece la palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor te está hablando el día de hoy. Si has descuidado tu relación con Dios, ordena tu altar. Restáuralo, hermanos míos. Que el Dios está con los brazos abiertos, esperándote, ¿sí? Esperándote como tu hijo, como su hijo. Porque eso es lo que somos, gracias a Cristo Jesús somos sus hijos. Así que restaura tu relación con el Señor. Y seamos el sacrificio. Tratemos de vivir en santidad, hermanos míos. Vivamos apartados para el servicio de Dios. Vivamos apartados para Él y así vamos a poder mostrar la luz del Señor a donde quiera que estemos. Así que, bueno, hermanos míos, a seguir tomados de la mano del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, así como lo fue para la mía. Así que no olvidemos siempre mantener nuestra comunión con el Señor. Seamos obedientes y vamos a vivir en santidad. Y que toda la honra y la gloria siempre sea para el único Dios verdadero. Que Dios les bendiga.